Acústica musical física. ¿Qué instrumentos musicales son mejores para estudiar acústica? Esa es una gran pregunta. Para estudiar acústica musical, los instrumentos que te permiten ver y entender cómo funciona el sonido son los mejores. Aquí te presento algunos ejemplos. Piano. Un piano es excelente porque las cuerdas vibran de manera visible, y puedes ver cómo la longitud de la cuerda afecta el tono. También puedes ver cómo los martillos golpean las cuerdas para producir el sonido. Guitarra. Similar al piano, puedes ver las cuerdas vibrar en una guitarra. Además, puedes experimentar con diferentes técnicas de digitación para ver cómo afectan el timbre del sonido. Violín. El violín es un instrumento complejo que te permite ver cómo la forma y el material del cuerpo del violín influyen en la resonancia y el timbre. Flauta. La flauta es un instrumento que te permite experimentar con la presión del aire y la forma de los labios para cambiar el tono del sonido. Xilófono. El xilófono es una excelente manera de ver cómo la longitud de las barras de madera afecta el tono del sonido. Estos son solo algunos ejemplos, pero lo importante es elegir un instrumento que te interese y te permite explorar las diferentes propiedades acústicas del sonido. Espero que esto te ayude. ¿Qué tipo de sonido producen estos instrumentos? Excelente pregunta. Cada instrumento que mencionaste tiene un sonido único y característico. Aquí te doy una breve descripción. Piano. El piano produce un sonido rico y complejo, con un amplio rango dinámico. Tiene un sonido potente y resonante, con un ataque definido y sostenido. Las cuerdas del piano vibran con fuerza, creando una amplia cantidad de armónicos que le dan su sonido característico. Guitarra. La guitarra produce un sonido cálido y versátil, con un timbre que puede variar desde suave y delicado hasta potente y contundente. Las cuerdas de la guitarra vibran con una menor intensidad que las del piano, lo que le da un sonido más suave y menos resonante. El sonido de la guitarra también se ve afectado por el tipo de madera utilizada en su construcción y la forma de su cuerpo. Violín. El violín produce un sonido brillante y melódico, con un timbre que puede ser suave y delicado o fuerte y expresivo. Las cuerdas del violín son muy finas y vibran con mucha energía, creando un sonido que es a la vez potente y delicado. El sonido del violín también se ve afectado por la técnica del violinista y la forma en que se toca el instrumento. Flauta. La flauta produce un sonido claro y brillante, con un timbre que puede ser dulce y melodioso o agudo y penetrante. El sonido de la flauta se crea al soplar aire sobre el borde de un agujero, lo que hace que el aire vibre. La presión del aire y la forma de los labios del flautista afectan el tono y el timbre del sonido. Xilófono. El xilófono produce un sonido claro y metálico, con un timbre que es a la vez alegre y percusivo. Las barras de madera del xilófono vibran con una gran cantidad de energía, creando un sonido que es a la vez potente y brillante. El sonido del xilófono también se ve afectado por el material de las barras y el tamaño del instrumento. Espero que esto te ayude a comprender mejor los sonidos que producen estos instrumentos musicales. ¿Te gustaría saber más sobre algún instrumento en particular? ¿Cómo se clasifican estos instrumentos? Buena pregunta. Estos instrumentos se clasifican de acuerdo a cómo se produce el sonido. Piano y guitarra, ambos son instrumentos de cuerda. Piano. Se considera un instrumento de cuerda pulsada porque el sonido se produce al golpear las cuerdas con martillos. Guitarra. Es un instrumento de cuerda frotada porque las cuerdas se hacen vibrar al ser frotadas con los dedos o con una púa. Violín. El violín es un instrumento de cuerda frotada. Se le toca con un arco que frota las cuerdas, generando el sonido. Flauta. La flauta es un instrumento de viento. El sonido se produce al soplar aire a través de un agujero en la flauta, haciendo vibrar la columna de aire dentro del tubo. Xilófono. El xilófono es un instrumento de percusión. El sonido se produce al golpear las barras de madera con un mazo. Espero que esto te ayude a entender mejor cómo se clasifican estos instrumentos. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Existen otras formas de clasificar estos instrumentos? Claro que sí. Además de la forma en que se produce el sonido, los instrumentos también se pueden clasificar según otras características. Por su tamaño y rango. Instrumentos de cuerda. Se pueden clasificar por su tamaño y rango de notas, como instrumentos de cuerda graves, contrabajo, violonchelo,
y instrumentos de cuerda agudos, violín, viola. El piano también tiene un rango amplio de notas, abarcando desde las más graves hasta las más agudas. Instrumentos de viento. También se clasifican por tamaño y rango. Las flautas pueden ser flautas de pico o flautas transversales, cada una con su propio tamaño y rango de notas. Por el tipo de sonido que producen. Instrumentos de cuerda. Pueden producir sonidos armónicos, con tonos puros o percusivos, con un ataque definido. Instrumentos de viento. Pueden producir sonidos melódicos, con un tono continuo, o percusivos, con un ataque definido. Por su uso en la música. Instrumentos solistas. Se utilizan para tocar música en solitario, como el violín, el piano o la flauta. Instrumentos de conjunto. Se utilizan en grupos musicales, como las guitarras en una banda de rock o los instrumentos de viento en una orquesta. Por su origen. Instrumentos tradicionales. Se han utilizado durante siglos en diferentes culturas. Instrumentos modernos. Se han desarrollado en los últimos siglos. Espero que esta información te sea útil. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre la clasificación de los instrumentos? ¿Hay ejemplos de instrumentos que se clasifiquen en varias categorías? Claro que sí. Hay muchos instrumentos que se pueden clasificar en varias categorías según el criterio que se use. Aquí te dejo algunos ejemplos. Piano. Se clasifica como instrumento de cuerda pulsada por su mecanismo, pero también se considera un instrumento de teclado por su forma de tocar. Guitarra. Se clasifica como instrumento de cuerda frotada, pero también se considera un instrumento de percusión cuando se toca con técnicas como tapping o slapping, donde se golpea la cuerda con la mano. Violín. Se clasifica como instrumento de cuerda frotada, pero también se puede considerar un instrumento de cuerda pulsada cuando se utiliza la técnica de pizzicato, donde se pellizca la cuerda para producir un sonido seco. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos otros instrumentos que se pueden clasificar en múltiples categorías. Esto demuestra que las clasificaciones de los instrumentos son flexibles y dependen del enfoque que se utilice. ¿Te gustaría explorar más ejemplos de instrumentos que se pueden clasificar en varias categorías? ¿Cuáles son otros instrumentos que se clasifican de forma múltiple? Claro que sí. Aquí te presento algunos instrumentos que se pueden clasificar de forma múltiple. 1. El arpa. Se clasifica como un instrumento de cuerda pulsada, ya que el sonido se produce al pulsar las cuerdas con los dedos. También se considera un instrumento melódico porque se puede tocar una melodía con ella. Además, se clasifica como un instrumento tradicional, ya que se ha utilizado durante siglos en diferentes culturas. 2. El acordeón. Es un instrumento de viento porque el sonido se genera al hacer vibrar el aire dentro de los fuelles. Se clasifica como un instrumento melódico porque se puede tocar una melodía con él. También se considera un instrumento tradicional de algunas culturas. 3. El teclado. Se puede considerar un instrumento de teclado por su forma de tocar. También se clasifica como un instrumento electrónico porque utiliza tecnología electrónica para producir sonido. Dependiendo del tipo de teclado, puede ser un instrumento melódico o percusivo. 4. La batería. Se clasifica como un instrumento de percusión porque el sonido se produce al golpear los tambores con baquetas. También se considera un instrumento rítmico porque se utiliza principalmente para marcar el ritmo de la música. 5. El sitar. Se clasifica como un instrumento de cuerda pulsada porque el sonido se genera al pulsar las cuerdas con los dedos. También se considera un instrumento melódico porque se puede tocar una melodía con él. Además, se clasifica como un instrumento tradicional de la India. Como puedes ver, la clasificación de los instrumentos no siempre es sencilla y depende de la perspectiva desde la que se mire. ¿Te interesa explorar más ejemplos o tienes alguna otra pregunta sobre la clasificación de instrumentos? ¿Hay más ejemplos de instrumentos? Claro que sí. Hay muchos más instrumentos que se pueden clasificar de forma múltiple. Aquí te dejo algunos ejemplos adicionales. El vibráfono. Se considera un instrumento de percusión porque se golpea con mazos. Sin embargo, también se clasifica como un instrumento melódico porque se puede tocar una melodía con él. Además, su sonido es metálico debido a las láminas de metal que vibran. El dulcimer.
Se clasifica como un instrumento de cuerda pulsada porque se tocan las cuerdas con un pequeño martillo. Sin embargo, también se considera un instrumento tradicional de origen persa y se utiliza en diferentes estilos musicales. El mira se considera un instrumento de cuerda pulsada debido a las láminas de metal que se pulsan con los dedos. Sin embargo, también se clasifica como un instrumento tradicional de África y se utiliza en la música tradicional de varios países. El didgeridoo se considera un instrumento de viento porque el sonido se produce al soplar aire a través del tubo. Sin embargo, también se clasifica como un instrumento tradicional de Australia y se utiliza en la música tradicional aborigen. Como puedes ver, la clasificación de los instrumentos puede ser compleja y depende de varios factores. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos instrumentos en particular? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.